Bienvenidos al programa Haciendo Familia, queridos amigos. Bueno, estamos viviendo una época muy especial, a punto ya de entrar en la quinta semana de la Cuaresma y a punto de entrar en la Semana Santa. Esperemos que todos hayamos podido aprovechar este tiempo de reflexión, de entrarnos hacia adentro, de orar con el Señor para vivir más intensamente los acontecimientos que nos esperan en esta semana que comienza con el Domingo de Ramos. Para hablar de este tema, hemos invitado al Padre Diego Picardo. Bienvenido, Padre, al programa. Gracias por estar entre nosotros. Con gusto. Un verdadero gusto estar y sobre todo para hablar de este tema que es tan importante en la vida de la humanidad, porque a quien redime Jesucristo es a toda la humanidad, no solamente a algunos, ¿no? A todos, va a dar la vida por todos y quiere que todos nos enteremos de eso. Y precisamente por eso, todas estas semanas previas a la Pascua, que es la Cuaresma, tiempo de penitencia, de oración más intensa, tiene esa finalidad de animarnos a prepararnos porque Dios va a derramar un montón de gracias sobre la humanidad con su pasión, su muerte y su resurrección. Y si nos enteramos y las aprovechamos, creceremos mucho. Y si no, pasará como el agua sobre las piedras, que al rato están secas de vuelta y bueno, y volvimos a la vida corriente, pero la Semana Santa fue días de no trabajar y no se sabe bien qué. Y nada más. O de ir a veranear unos días. Sí, o de entrar a la iglesia, sí. Entrar y mirar un crucifijo y ver que hay mucha gente, pero no enterarse de la esencia de la cuestión y de lo que influye en la propia vida, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿cómo empezamos ese Domingo de Ramos, Padre? Bien, o sea, la Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos, que es cuando se recuerda la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. El Señor sabe que vienen estos acontecimientos, que se va a dar su muerte, la tiene prevista, bueno, desde toda la eternidad y ya la viene avisando varias veces a los apóstoles y subimos a Jerusalén. Los apóstoles se dan cuenta que el ambiente está difícil. De hecho, cuando va a resucitar a Lázaro, no quieren que vaya porque le tienen miedo a los judíos, que lo quieren matar. Bien, entonces Jesucristo le dice a Juan y a Pedro que vayan a la ciudad, preparen todo lo que tienen que hacer para la Pascua y, antes les dice el otro tema, que es el que vayan a buscar el burrito. El famoso burrito que vemos aparecer. Sí, y entonces traen el burrito, ponen encima sus vestidos, lo retiran de la manera que Jesús les ha dicho y va entrando y se deja reconocer. Hasta ese momento Jesucristo siempre quiso pasar en oculto, ¿no? Después de la multiplicación de los panes, lo quieren hacer rey y él se les escapa y en muchas otras circunstancias. Ahora se va a dejar reconocer como el Salvador. Y la gente, al ver quién es, al ser consciente, porque todos están peregrinando para la Pascua, para estar allí en Jerusalén, entonces empiezan a echar sus mantos sobre el piso como una manera de manifestar la realeza del Señor, de homenaje, de decir, bueno, quisiera poner el corazón, pero no puedo, entonces pongo mi ropa o pongo ramas de olivo o hojas de palma, ¿no? De palmera. Sí. Y entonces de esa manera van alfombrando el piso donde va pasando el burro y van diciendo, ¿no? Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, etcétera, que son todos títulos mesiánicos. Sí. Padre, y el burrito también tiene un significado. Bueno, tiene muchos significados también. O sea, uno es esa del Señor que entra en un burrito que no ha montado nadie, y el otro tema es el de un animal sencillo,
Podía haber entrado en un corcel, como Alejandro Magno, entonces tener... Y sin embargo es un burrito que bien nos puede servir para hacer un poco de oración. Es decir, que a veces uno se siente poca cosa, Dios cuenta con un burrito y Dios cuenta con nosotros para entrar en la casa, para entrar en el lugar donde nos movemos, para hacerse presente, si nosotros, ponemos el hombro para estar dispuestos a llevarlo. Entonces lo van reconociendo como el Mesías y los fariseos se escandalizan. ¿Sí? Dice, maestro, dile a tus discípulos que se callen, porque eso que están diciendo es que sos el Mesías. Sí. Y Jesús que le dice, mira, si se callaran, gritarían las piedras. Entonces, o sea, lo que están que diciendo es la verdad más absoluta, ¿no? Y se están cumpliendo las Escrituras en este momento preciso. Hay otro acontecimiento que es el llanto sobre Jerusalén también. Es que cada uno de estos pasos da para mucho, ¿no? O sea, sí, ya lo creo. Pero al menos... Sí, y entonces llora sobre Jerusalén porque dice, bueno, si supieras lo que Dios te tiene preparada, pero lo vas a rechazar. Y entonces no va a quedar piedra sobre piedra, que es lo que va a ocurrir 40 años después, cuando Tito llega con los ejércitos romanos y destruye Jerusalén. Claro. Porque ha rechazado al que era su protector. Y eso también, a veces nos lo dice a nosotros, ¿no? Ay, si me hicieras caso, si supieras funcionar por los caminos, pero no, uno dice, no, yo quiero andar por otros lados y así terminamos. Decir, ay, Dios me dejó, no, soy yo el que lo dejé, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces llega y entra en la ciudad santa, reconocido por toda esta multitud. Por toda esta multitud, que después lo voy a decir, es la que le va a pedir que se lo crucifiquen después, ¿eh? Porque es importante decir cómo el corazón humano es una cosa compleja. Sí. Bueno, entonces, imprevisible, ¿no? Sí, entonces el domingo de Ramos es ese día y ese día se va a misa y suele haber ramos de olivo normalmente aquí, que es una cosa uno muy lo buena. Lleva a la casa. Bendecir y hacerlos bendecir y llevarlos a la casa para recordar que Jesús es bien recibido aquí. ¿Sí? Porque ese es el sentido, o sea, no solamente el recuerdo, sino si me lo llevo a casa y lo pongo detrás de un crucifijo, detrás de un cuadro piadoso, una imagen de la Virgen, para recordar que aquí Jesús es bien recibido y aquí quiere decir en mi corazón. Entonces llegamos al lunes, Padre. Sí, entonces el lunes se recuerda la unción de Betania, o sea, cuando Lázaro que había muerto, Jesús lo resucitó y unos días antes, y Marta, María y Lázaro, que son 3 hermanos que se ve que tienen una posición acomodada, pues han organizado en su casa una cena. Marta servía, Lázaro estaba entre los comensales y María trae un frasco de perfume muy caro. Judas lo calcula en 300 denarios. A mí me gusta decir, calculaba mucho Judas. ¿Cuántos dólares son 300 denarios? No tengo idea, pero es mucho más fácil el cálculo, porque un denario es el valor del salario de un obrero durante un día. Y entonces 300 denarios es el valor de un salario de un obrero un año prácticamente. Yo no sé de perfumes, usted sí. Entonces era un perfume caro, no era una cosita. Entonces esta mujer quiere manifestar su agradecimiento a Dios y es una manera de decir, bueno, ese Dios que da la vida por nosotros, nosotros ¿qué hacemos por Él? Porque podemos hacer cosas chiquitas, pero podemos hacerlas y esta lo hace. Y ante semejante generosidad, el corazón de Judas sale a la luz, el corazón mezquino de Judas y la critica. ¿No? ¿Por qué no se dio a los pobres? San Juan, que tenía las ideas claras, y el Espíritu Santo, que es el que le inspira el Evangelio, hace notar que Judas era ladrón. ¿Sí? Y que no le interesaban los pobres. Y sin embargo, saca como diciendo, yo soy el que me ocupo, y la critica a María y lo critica a Jesús. Porque la traición de Judas no fue una cosa de la noche a la mañana, ¿no? Un día se levantó con el pie izquierdo, sino que hay un montón de cosas en la conducta, como se nota también en las personas, claro, que van haciendo ver que va cerrando el corazón a Dios, que no se abre a su misericordia, esto que decía el Papa hace poco, ¿no? Si un corazón está cerrado, Dios no puede entrar. Claro. Y bien, y entonces la critica, en fin. Sin embargo, Jesús dice, una cosa buena hizo conmigo, y donde se predique el Evangelio se recordará a esta mujer para su bien. Porque a Jesús le gusta que lo tratemos bien. O sea, Él es capaz de nacer en Belén, en un establo, pero le gusta que se lo reconozca como Dios y le gusta que se le dé lo mejor. Y es bueno tenerlo bien presente cuando hay gente que habla mal de los sagrarios, de los vasos sagrados. Sí. No se trata de quitar las cosas, ¿no? San Juan Crisóstomo, allá por el siglo IV, decía que si vestimos a las iglesias de oro y los pobres están afuera muriéndose de hambre, pues no estamos haciendo las cosas bien.
pero hay un cierto equilibrio y que se note que para Dios tenemos lo mejor, eso sí que es una cosa que al Señor eso le es agrada. Importante, sí. Entonces, el lunes santo. Después, el martes santo, se recuerda la maldición de la higuera. Cuando también, en esa semana, Jesucristo va con los apóstoles y siente hambre y se acerca a una higuera que estaba llena de hojas. Y no encuentra higos porque el evangelista dice, no era tiempo de higos. Yo no tengo idea cuándo es el tiempo de higos porque uno va al mercado y lo compra, ¿no? Es más fácil. Pero en el siglo I sí la gente lo sabía. Y Jesús sabía perfectamente que no era tiempo de higos. Pero para que nos quede claro que nos puede pedir fruto en cualquier momento. Que ninguno puede decir, no, yo voy a dar fruto a partir de los 80 años, ¿no? Cuando me jubile voy a dar fruto, cosas así. Me voy a dedicar entonces a rezar y a hacer otras cosas. ¿Cuándo me jubile? Sí, cuando me jubile, cuando me reciba, cuando llegue el verano, siempre vamos dejándolo para después. Si alguien supiera cuándo nos van a llamar, ¿no? Y entonces, bueno, pues con la higuera pasa eso. Jesús va, la maldice porque no tiene fruto, y entonces no tiene nada contra la higuera, pero quiere dar una enseñanza que quede grabada en el corazón de los apóstoles y de todos los cristianos, ¿no? Y entonces cuando vuelven a pasar por ahí, le dicen, maestro, la higuera que maldijiste se secó. Y sí, es que no, el tiempo de merecer, es el tiempo de merecer, tenemos que saber aprovecharlo, ¿no? Y no podemos conformar con dar hojas, con dar apariencia de cristianismo, si no hay obras de misericordia, de servicio y de piedad con Dios en primer lugar. Entonces, martes. Después, el miércoles santo, los miércoles son días penitenciales, sobre todo son penitenciales los viernes, ¿no? Pero los miércoles también, porque el miércoles es cuando se concreta la traición de Judas. Judas va a ver a los sumos sacerdotes y le dice, ¿cuánto me dan si se los entrego? Y empieza ahí un regateo absurdo de un corazón mezquino, ¿no? Y de otros que también no eran ninguna joyitas. ¿Cuánto me dan? Y bueno, y ahí terminan negociando en 30 monedas de plata. Y bien, y Judas a partir de ese momento va a estar atento para ver cuándo lo puede entregar, porque le parece que eso es lo oportuno. Termina este día también y se recuerda cuando Jesús le dice a los apóstoles, a Pedro y a Juan, que vayan a preparar la cena. Y ahí en el Evangelio es simpático el realismo del Evangelio, porque les dice, bueno, entren al pueblo y van a encontrar una mujer con un cántaro en la cabeza, síganla y donde entre. Y uno podría decir, pero ¿por qué no le dice la dirección y listo? ¿Por qué? Porque estaba Judas ahí atrás. A ver si se entera de dónde va a ser la última cena para ir con los apóstoles. Y Jesús tiene mucho interés en celebrar esa cena de una manera tranquila porque va a hacer muchas cosas allí. Al día siguiente, Jueves Santo, por la mañana se celebra una misa que se llama Crismal, que es en las catedrales de cada una de las diócesis, donde los sacerdotes nos reunimos con el obispo, aquí con el cardenal, para renovar las promesas sacerdotales, pero sobre todo para recordar y agradecer a Dios con la misa la institución del sacerdocio y de la Eucaristía. Porque el Jueves Santo es un día de fiesta, ¿no? Pasa desapercibido, pero es un día importantísimo, porque allí Jesús hace muchas cosas, ¿no? Y entonces, en la mañana, la misa de la mañana, que es más que nada para los sacerdotes, aunque el pueblo puede asistir tranquilamente, pero es donde se recuerda eso, cómo Jesús instituye la Eucaristía, el sacramento de su cuerpo y de su sangre, que después se celebrará en una fiesta distinta, que es la del Corpus Christi, pero es ese día el que la instituye, y también el sacerdocio cuando les dice a los apóstoles, hagan esto en memoria mía, o sea, hagan esto de convertir el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre del Señor. Sí. El Jueves Santo por la tarde es la misa de la Cena del Señor, donde se recuerda esa última cena, donde el tema central es el mandamiento de la caridad. Del amor. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen, pero ya no como a ustedes mismos, que era lo del Antiguo Testamento, sino como yo los he amado, ¿no? Hasta dar la vida, hasta darlo todo por el prójimo, por amor a Dios, no solo por el prójimo. Y ahí se unen las dos cosas, ¿no? El Antiguo Testamento, que era la Pascua que se celebraba, y la nueva Pascua. Y entonces allí Jesucristo lo que va a hacer es eso, a través de la cena pascual, del cordero cuya sangre era la que con la que untaban, con la que pintaban las puertas, el dintel de las puertas de la casa de los judíos para que el ángel exterminador pasara de largo y no matara al primogénito. Claro. Bueno, pues ahora ese cordero era figura de Jesucristo, cuya sangre es la que nos va a liberar de la maldición del pecado.
Eso que ocurrió al principio de la historia de la humanidad, cuando Dios a Adán le dice, por haber desobedecido y comido del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Bueno, pues esa maldición, fruto del pecado, de la desobediencia, de la soberbia de Adán y Eva y después acrecentada por la nuestra, pues va a ser borrada por la sangre redentora de Cristo, que anticipa lo que va a ocurrir al día siguiente en la cruz. Porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes mañana. Y este es el cáliz de mi sangre que será derramada. Es un lenguaje claramente sacrificial. Eso lo hacía notar la última carta que nos escribió Juan Pablo II a los sacerdotes antes de morir. Hablaba de ese sentido sacrificial. O sea, no se puede entender la última cena solamente como una reunión de amigos donde nos despedimos. No, ahí Jesús está anticipando lo que va a ser su muerte y está haciéndolos partícipes de ese sacrificio por la comunión que les va a dar en la Eucaristía. Y a la vez es una forma de quedarse con nosotros también. Y a la vez es una forma de quedarse con nosotros, pues eso es para el Corpus Christi, para algo, porque si no, no vamos. Acá es más que nada poner el acento en lo de la pasión. En lo de la pasión, correcto. Y entonces, bueno, pues en esa última cena ocurren muchas cosas. O sea, desde que San Juan les hace notar que habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin, como diciendo, bueno, si hasta ahora nos sorprendió como Jesús no tenía tiempo ni para comer porque estaba al servicio nuestro, pues lo que viene ahora no tiene nombre, ¿no? Después viene el lavatorio de pies, donde, según algunos, el Evangelio no lo dice, pero pues al primero que le va a lavar los pies es a Pedro. ¿Sí? Y entonces lava los pies a Pedro, Pedro se niega, no quiere saber nada. Ese carácter de Pedro tan fuerte. No quiere saber nada de la cuestión. Y Jesús le dice un argumento muy concreto. Si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Y entonces Pedro, hay una cosa que no está dispuesta a negociar, que es la amistad con Cristo. Sí. Y entonces, muy bien, entonces que me lave los pies, la cabeza, las manos, las bañes. No tengo ningún tipo de problema, porque por Dios estoy dispuesto a todo. Sin Cristo, Cristo le había cambiado la vida a Pedro. Y entonces no piensa perderlo, ¿no? Sí. Lava los pies, lava los pies al resto de los apóstoles. Yo pienso que el silencio se podría cortar ahí. Están todos en silencio. Y cuando termina le dice, no, bueno, ¿entienden lo que hice? Yo creo que con la cara dirían no. Ni nos imaginamos que podías hacer algo parecido, ¿no? De lavarnos los pies, que era un oficio de esclavos. Claro. O sea, en esa época que no había, que las veredas eran bastante irregulares, las calles eran de tierra, la gente se llenaba los pies de polvo y una manifestación de urbanidad era darles una palangana para que se lavaran los pies, o si era una persona importante, pues el último de los esclavos era el que se ocupaba de esa tarea. Con lo cual que Jesucristo hubiera hecho eso con los apóstoles. Sí, quedaba descolocado en ese momento. Y entonces ahí es cuando da el mandamiento nuevo. ¿Sí? Porque les dice, bueno, ustedes me llaman maestro y señor, y lo soy. Efectivamente. Pues si yo hice esto, a ver qué hacen ustedes, ¿no? Porque les he dado ejemplo. Qué mandato, ¿no? Es el punto de referencia. O sea, Jesús vino a enseñar en primer lugar con su conducta, más que con su palabra. En eso, cuando una de las cosas que contaba el Papa Francisco cuando empezó su pontificado era recordar una frase de San Francisco de Asís, que le decía a sus franciscanos que tenían que hablar siempre de Cristo, alguna vez incluso con la palabra. Claro. Diciendo, primero es el ejemplo, ¿no? Porque si no, para predicar somos todos unos genios. Los sacerdotes nos la pasamos predicando y nos decimos, bueno, me cae fácil. Y él lo hace e insiste mucho que el resto lo haga, ¿no? Sí. Ir por delante, esa es la cuestión. Bien, y ahí entonces le va a decir el mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Yo los he amado. Y en esto conocerán que son mis discípulos, no en que son ricos ni en que son pobres, ni en que son sanos ni en que son enfermos, ni en que son mayores o menores, ni en que son inteligentes o tontos, o en que son ilustrados o menos eruditos, ¿no? Sino en el amor, en las obras de caridad por el prójimo. Bien, después viene todo el relato de la traición de Judas, donde él le da una oportunidad, ¿no?, a Judas a que se arrepienta. Le da muchas oportunidades. Pero específicamente ese día. En ese momento, sí, bueno, o sea, le va diciendo, uno de ustedes me va a traicionar. Sí. Que es el famoso cuadro de la última cena, ¿no? Claro. O sea, cuando Jesús se conmueve interiormente porque uno de los que él ha elegido, pues Judas fue elegido por Cristo, lo acompañó
predicó en su nombre, Vivió todo. hizo milagros en su nombre, porque digo, seguro que hizo milagros, Sí, porque sí. si no los demás apóstoles se darían cuenta, ese es el traidor porque no le salen los milagros, ¿no? Exacto, nunca había pensado en eso. No, hizo milagros en nombre de Cristo y sin embargo él piensa que Jesús se equivoca, ¿no? Sí. Y entonces, en fin, se pone por encima. Y después de la soberbia del hombre, ¿no? El cerrar el corazón es una cosa muy seria, ¿eh? O sea que, y eso con Dios y con el prójimo a veces. Sí, a veces eso se ve en la familia, en el matrimonio, cómo puede ser que fulanito y menganita que hace unos años se casaron y ahora se odian. Y decir, ¿cómo puede haber pasado una cosa así? Sí. Y con Dios otro tanto. Se iba muy unido al tema este de la soberbia. Porque en el matrimonio, no sé cómo es la historia, pero acá claramente Jesús no era el culpable del enojo de Judas, o de la incomprensión de Judas, por lo menos. El asunto es ese, que le va diciendo, uno de ustedes me va a traicionar, y Judas va y dice, ya ha pactado con los sacerdotes el tema de venderlo, y le pregunta como un cara dura, ¿soy yo? Tú lo has dicho. O sea que Jesús se lo dice bien clarito, sí, claro que vas a hacerlo, claro que sos vos, que ya lo sé. Y sin embargo el otro sigue con inmutable y lo entrega. Con cara de piedra que no. Y entonces San Juan, Pedro le dice a Juan, uno estaba sentado, como Pedro y Juan fueron los que organizaron la cena, se pusieron en los mejores sitios, no eran tontos. ¿Sí? O sea que los apóstoles no eran tontos. Y entonces uno estaba a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús, ahí en la mesa, y entonces Pedro, que sabe que Juan, que es el más jovencito, tiene mucha más facilidad para sacarle cosas a Jesucristo, le dice, pregúntale quién es. Y San Juan le pregunta, maestro, ¿quién es? Y dice, bueno, al que le dé un bocado. Y entonces en ese momento se levanta Jesús y le da un bocado a Judas. Y entonces, y eso también habla del servicio, ¿no? O sea, Jesucristo les daba de comer, o sea, servía, estaba como uno más. Le da a Judas ese bocado y entonces en ese momento entra el demonio, termina de entrar el demonio, no es que y no es que Jesucristo sea el culpable, sino que en ese momento es como que el otro toma la decisión, lo que tienes que hacer, hacelo. ¿Sí? Y entonces lo que tenés que hacer, hacelo, y entonces Judas se va. Y entonces los demás no se dieron cuenta, porque no sabían, pensaron que iba a comprar algo. Y una cosa también simpática que cuenta el Evangelio es que era de noche. Era de noche sobre todo en el corazón de Judas, ¿no? En el corazón del que se cierra, que es la luz del mundo, no hay forma de que entre. Se va a buscar los soldados porque ya se ha dado cuenta que después Jesús va a ir al huerto de los olivos para rezar, ¿no? Terminan de rezar lo que correspondiente y se van al huerto de los olivos todos con Jesucristo. Y ahí rezan. Es todo el acontecimiento de la oración de Jesús allí. Padre, la oración si es posible, de Jesús en el huerto. Que pase de mí este cáliz, porque el sufrimiento viene en serio. Y sobre todo, más que el sufrimiento físico, es el moral, ¿no? O sea, Jesús se está apropiando en ese momento de todos los pecados de los hombres. Pasados y futuros. Pasados y futuros de toda la historia de la humanidad, de la desobediencia de Adán y Eva, del crimen de Caín a su hermano Abel, de los genocidios, de las atrocidades, de los personajes más salvajes, y los pecados míos y los tuyos. Sí. O sea, no solamente de Hitler, de personajes de estos, sino los nuestros. O sea que a nosotros nos va a abrir las puertas del cielo. Y asume todo eso y obviamente le pesa. Le pesa semejante como el corazón humano puede cerrarse tanto. El tema es que, pues va rezando, ¿no? Padre, si es posible, que páseme este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ojo, me cuesta, pero quiero tu voluntad. No es que está ahí tironeando, como diciendo no quiero saber nada. 3 veces aparece un ángel. Antes de eso, o sea, son 3 veces las que va a rezar y en esa oración pues es el Señor el que va tomando fuerza, porque la oración es para eso, ¿no? No para convencer a Dios de nuestros argumentos, sino para asumir su voluntad. Correcto. Y entonces, cuando termina esa oración, va a buscar a los apóstoles que se duermen. Y están tristes, y están cansados, y han cenado, no sé, a uno se le podrían ocurrir muchos asuntos, y se duermen, y y hay que ser comprensivos, pobres apóstoles, como hoy en día también uno dice, no, pero es muy difícil.
Pues mientras los apóstoles se duermen, Judas está despierto. Es muy triste eso, ¿no? Sí, y trae a los guardias. Pero para hacer el mal, uno parece mentira cómo la gente se compromete, y para hacer el bien, no, que vengan los ángeles y nos salven, ¿no? Sí. Vamos así Y bien, entonces, el ángel reconforta a Jesucristo y llega Judas con los otros. Entonces, Judas, que le tiene ya todo arreglado, la clave, la contraseña, va con un beso. Al que le dé un beso ese es, porque era de noche, no había luces ahí. Entonces, como Jesús no se vestía raro, era uno más. Entonces, ¿cómo lo reconocemos? Pues a través de un beso. Le doy un beso. Y bueno, con Jesucristo de vuelta la oportunidad de que cambie. Porque le podría haber dado un cachetazo, ¿no? Cuando viene a dar un beso, mirá, ya la hiciste, ¿no? Ya está, ahora consumaste todo. Y no, amigo, le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y bien, y entonces Pedro saca la espada, le corta la oreja a uno de los sirvientes, etc. Y lo apresan al Señor y lo empiezan a llevar. Bien, y entonces, el Jueves Santo, una cosa de la piedad cristiana. Mucho todavía para decir. Viernes, sábado y domingo. La Pascua. Sí. Dejamos acá y continuamos la semana que viene. ¿Le parece bien, Padre? De acuerdo, me parece bien. Bueno, queridos amigos, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. También les agradecemos que nos elijan para compartir con nosotros esta fiesta, estas fechas tan importantes al sentir del ser cristiano. Será hasta el próximo programa, si Dios quiere.